¿Silenciaron a Marilyn Monroe? El expediente que Hollywood, el FBI y la Casa Blanca nunca quisieron cerrar. A las 4:25 de la madrugada del 5 de agosto de 1962, la policía de Los Ángeles recibió una llamada. Marilyn Monroe, la mujer más fotografiada del planeta, había sido encontrada muerta en su habitación. Pero esa llamada llegó casi 4 horas después de que su cuerpo fuera descubierto. Y en esas 4 horas documentadas, admitidas por los propios testigos, nunca explicadas de forma coherente, ocurrió casi todo lo que este expediente necesita investigar. El veredicto oficial dice probable suicidio, pero el propio médico forense que lo firmó reconocería años después que la palabra probable no era un matiz cualquiera. En esas mismas horas, 2 de los hombres más poderosos de Estados Unidos, el presidente John F. Kennedy y su hermano, el fiscal general Robert F. Kennedy, tenían, según registros telefónicos, agendas y testimonios documentados por múltiples investigadores independientes, una relación con Marilyn Monroe que ninguno de los dos admitió jamás en público. ¿Guardaba Marilyn Monroe secretos capaces de desestabilizar a la Casa Blanca en plena Guerra Fría? ¿La silenciaron? ¿O es esta la fabricación más elaborada construida sobre la muerte de una mujer que, en vida, ya era tratada como un objeto y no como una persona con derecho a la verdad? Bienvenidos a Exploradores del Infinito, donde la realidad empieza a romperse. La infancia inestable. El 1 de junio de 1926, Los Ángeles, California, nace Norma Jean Mortenson, hija de Gladys Pearl Baker, empleada de un laboratorio cinematográfico con un historial de internamientos psiquiátricos y de un padre cuya identidad nunca fue confirmada con certeza. Entre hogares de acogida, un orfanato y la tutela de conocidos de su madre, Norma Jean vivió una infancia marcada por la inestabilidad económica y emocional, documentada tanto por sus propias entrevistas posteriores como por registros de tutela del condado de Los Ángeles. Fuente verificable. El matrimonio de guerra y el descubrimiento. En 1942, con 16 años, se casó con James Dougherty, en parte para evitar volver al orfanato tras el traslado de su tutora. Mientras Dougherty servía en la Marina Mercante, Norma Jean trabajó en una fábrica de municiones donde un fotógrafo del ejército la retrató para una revista militar. Esas fotografías llegaron a la agencia de modelos y, en 1946, a un contrato de estudio con la 20th Century Fox, que le dio el nombre artístico de Marilyn Monroe. La construcción de un ícono. Entre 1950 y 1959, Monroe protagonizó una serie de películas. Los caballeros las prefieren rubias, La comezón del séptimo año, Una Eva y dos Adanes, que la convirtieron en el símbolo sexual más reconocible del cine estadounidense. Pero los biógrafos coinciden en un dato que la imagen pública ocultaba. Monroe leía extensamente, estudiaba actuación en el Actors Studio de Lee Strasberg en Nueva York y luchaba activamente por controlar su propia carrera frente a un estudio que la trataba como una propiedad rentable. Sus matrimonios con el beisbolista Joe DiMaggio en 1954 y el dramaturgo Arthur Miller en 1956 al 61 terminaron en divorcio, en ambos casos en medio de una presión mediática y profesional constante. Los años finales, el contrato cancelado y la casa de Brentwood. En 1961, Monroe atravesó una hospitalización psiquiátrica breve e involuntaria en New York, tras lo cual pasó a depender del psiquiatra Ralph Greenson en Los Ángeles, quien llegó a verla casi a diario y a incorporarla, de forma poco ortodoxa según estándares clínicos actuales, a su vida familiar. En junio de 1962, la 20th Century Fox despidió a Monroe del set de la película inconclusa Something Got to Give,
citando ausencias repetidas, aunque el estudio negoció su reincorporación semanas después. Ese mismo mes compró su primera y única casa en propiedad, en el 12305 de Fight Elena Drive, Brentwood, con una inscripción en latín en el umbral: Cursum Perficio, terminó mi carrera. O, en otra lectura, completo mi viaje. Fuente verificable. La noche del 4 de agosto. Lo que pasó, según quien lo cuenta, la versión oficial de la cronología. Según la reconstrucción oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles, la tarde del 4 de agosto de 1962, Monroe recibió, entre otras, la visita de su ama de llaves, Eunice Murray, y según el propio testimonio del psiquiatra, una sesión con el Dr. Ralph Grayson por la tarde. Peter Langford, actor cuñado del presidente Kennedy, por su matrimonio con Patricia Kennedy, y una de las últimas personas en hablar con ella por teléfono, declaró después que Monroe le dijo, arrastrando las palabras, una frase de despedida que él interpretó como alarmante. Langford afirmó haber intentado ir a la casa y haber sido disuadido por su propio abogado Milton Rudin, quien le advirtió sobre el riesgo de que su nombre y por extensión a la familia Kennedy apareciera vinculado a un escándalo. Fuente verificable. Las 4 horas sin explicar. Aquí es donde el expediente oficial y el expediente de los investigadores independientes empieza a separarse de forma irreconciliable. Eunice Murray declaró originalmente haber visto luz bajo la puerta de Monroe alrededor de la medianoche y haber llamado a Dr. Grayson, quien llegó, forzó la puerta con un atizador y encontró el cuerpo poco después de la medianoche. Ese fue el relato inicial a la policía. Sin embargo, el sargento Jack Clemons, el primer oficial de la policía en llegar a la casa, declaró en múltiples entrevistas posteriores, sostuvo esa versión hasta su muerte en 1998. Y cuando llegó, las pasadas 4:30 de la madrugada, Murray estaba usando la lavadora, lavando sábanas y ropa de cama, una actividad que Clemons calificó como incompatible con una escena que debía preservarse intacta para la investigación forense. Décadas más tarde, en una entrevista filmada para el documental de la BBC Say Goodbye to the President, en el año 1985, la propia Eunice Murray, entonces anciana, cambió su versión frente a las cámaras y admitió visiblemente incómodo: ¿por qué sigo tratando a esta altura de mi vida de proteger a alguien? Sin completar la frase sobre quién protegía antes de que la entrevista se cortara. Fuente verificable. El retraso en la notificación. La llamada oficial a la policía se registró a las 4:25 de la madrugada del 5 de agosto. Según el propio testimonio de Grayson y Murray, el cuerpo había sido encontrado varias horas antes. Ese intervalo entre las 4 horas, según a qué testigo se le pregunte, nunca fue explicado de forma consistente por ninguno de los presentes esa noche, y ninguna investigación posterior, oficial o independiente, logró reconciliar por completo las versiones contradictorias de Murray, Grayson y el otro psiquiatra involucrado, el Dr. Hyman Engelberg. La autopsia y el veredicto. La autopsia fue realizada esa misma mañana por el Dr. Thomas Noguchi, entonces forense adjunto del condado de Los Ángeles, quien se convertía después en una figura mediática conocida por el forense de las estrellas. El informe encontró una concentración de pentobarbital y el hidrato de cloral en la sangre y el hígado compatible, según el propio Noguchi, con una dosis masiva. Pero el informe también señaló una anomalía que el propio Noguchi reconocería públicamente décadas después, en su libro Coroner, del año 1983. No se encontraron restos de las cápsulas de barbitúricos ni de coloración compatible con la ingestión oral masiva en el estómago ni en el tracto intestinal de Monroe, algo que se esperaría encontrar en una sobredosis por vía oral de esa magnitud. Noguchi también señaló que nunca se realizó un examen histológico completo del sitio de una posible inyección y que el tejido necesario de ese examen desapareció del laboratorio antes de poder analizarse. Fuente verificable.
El fiscal del distrito adjunto de John Miner, quien asistió a la autopsia en representación de la oficina del forense, grabó una entrevista privada con el Dr. Grenson pocos días después, con el permiso de este, bajo una condición de que el contenido permaneciera confidencial por razones de secreto médico-paciente. Miner sostuvo públicamente durante el resto de su vida y murió en el año 2011 que el contenido de esa cinta lo convenció de que Monroe no se había suicidado, aunque nunca reveló su contenido exacto, alegando obligación ética. El veredicto final de la oficina de forense fue un probable suicidio, no suicidio confirmado. Es una distinción legal real, no una interpretación de este documental. Significa que la evidencia era consistente con un suicidio, pero no lo suficientemente concluyente para destacar por completo otras causas. Las grietas en la escena, lo que desapareció y lo que nunca se investigó. Sumemos uno por uno los elementos que la investigación oficial de 1962 nunca resolvió, documentados por múltiples fuentes independientes entre sí. Los registros telefónicos de la Central de Los Ángeles correspondientes a las llamadas hechas y recibidas desde la casa de Monroe esa noche desaparecieron del archivo de la compañía telefónica antes de que cualquier investigador pudiera revisarlos. El propio supervisor de la central telefónica de la época lo confirmó en una entrevista a Somers en los años 80. El detective de la policía de Los Ángeles asignado al caso, Robert Byron, declaró décadas después de que fue instruido informalmente por un superior para no profundizar y cerrar el caso con rapidez, algo que el propio Departamento de Policía de Los Ángeles reconoció en 1982 como una irregularidad procesal, aunque sin llegar a calificarla de encubrimiento intencional. No se realizó un análisis toxicológico del contenido del estómago, un procedimiento estándar en casos de sobredosis, porque el propio Noguchi declaró que el tejido gástrico fue destruido o extraviado por el laboratorio del forense antes de que pudiera completarse. Fuente verificable. Aquí es donde este expediente necesita ser preciso. La revisión oficial de 1982 no encontró pruebas de homicidio, pero tampoco descartó la posibilidad y reconoció explícitamente que el manejo original de la escena de 1962 no cumplió con los estándares mínimos de una investigación de muerte súbita de una figura pública de esa magnitud. Los Kennedy. El 19 de mayo de 1962, Marilyn Monroe cantó Happy Birthday, Mr. President en el Madison Square Garden, en un evento de recaudación para el Partido Demócrata ante un John F. Kennedy visiblemente incómodo frente a las cámaras. Ese momento filmado y ampliamente distribuido es el único registro público e indiscutible del vínculo entre ambos. Registros del servicio secreto parcialmente desclasificados y analizados por el biógrafo Christopher Anderson y Jackie en el año 1996 y por Anthony Somers en 1985 documentan visitas de Monroe a la residencia de Bing Crosby en Palm Springs y al rancho de Peter Lawford en Santa Mónica, coincidiendo con estancia de JFK en esas mismas propiedades entre 1961 y 1962. Ninguno de esos registros constituye por sí solo prueba de una relación sexual, pero sí coincidencia repetida de agendas. Ha sido documentada por al menos 3 biógrafos independientes entre sí. Respecto a Robert Kennedy, entonces fiscal general, múltiples testigos, entre ellos el propio Peter Lawford, la secretaria de Monroe, Pat Newcomb, y el ama de llaves Eunice Murray, en distintas versiones a lo largo de los años coincidieron en que RFK visitó a Monroe en Los Ángeles en más de una ocasión durante un verano en 1962, según Lawford, el mismo día de su muerte. Fuente verificable. La hipótesis del riesgo político. La hipótesis central que sostienen Somers, Wolf y otros investigadores, y que este expediente presenta como hipótesis de investigación, no como hecho judicialmente probado, es la siguiente. Monroe, frustrada por sentirse usada y luego apartada tanto por JFK
como por RFK, habría amenazado en llamadas telefónicas a ambos en los días previos a su muerte, con hacer pública la relación en un contexto de Guerra Fría, donde cualquier escándalo sexual de la Casa Blanca era también potencialmente un riesgo de seguridad nacional explotable por la inteligencia soviética. Según esta hipótesis, RFK habría viajado a Los Ángeles el 4 de agosto, un viaje que él mismo y su oficina negaron durante años, hasta que registros de vuelo y testigos como el propio piloto lo situaron efectivamente en California ese día, precisamente para tener esa conversación final con Monroe. Es fundamental decir esto con toda claridad. Ningún documento, ninguna investigación judicial, ninguna corte ha presentado jamás una prueba que demuestre que Robert Kennedy, John Kennedy o alguien actuando en su nombre participó directamente en la muerte de Marilyn Monroe. Lo que sí está documentado con fuentes múltiples e independientes entre sí es la relación misma, la presencia de RFK en Los Ángeles ese día pese a la negación inicial y el motivo de riesgo político que la hipótesis del encubrimiento utiliza como punta de partida. La mafia, Hobart y las escuchas, cuando todos tenían un micrófono en la misma habitación. El detective privado y las escuchas de Fred Otash. Fred Otash, el detective privado más conocido de Hollywood en esa época, afirmó en entrevistas antes de su muerte en 1992 y lo dejó por escrito en documentos entregados a su hija y publicados después de su muerte, que había sido contratado según él por Peter Lawford y también en otro momento por el sindicalista Jimmy Hoffa, interesado en obtener material comprometedor sobre los Kennedy para su propia guerra legal con RFK. Para instalar micrófonos en la casa de Monroe, Otash sostuvo que escuchó en tiempo real una discusión violenta entre Monroe y Robert Kennedy la noche de su muerte. Es necesario decir con precisión que es esto. Es el testimonio de un solo hombre con un incentivo económico directo en volver su historia lo más vendible posible, publicado póstumamente sin la posibilidad de ser interrogado. Ningún audio de esas supuestas escuchas ha sido presentado jamás como evidencia verificable. Los investigadores como Summers lo consideran un testimonio relevante pero no concluyente por sí solo. Fuente verificable: J. Edgar Hoover y el FBI. El FBI, bajo la dirección de J. Edward Hoover, mantenía un expediente activo sobre Monroe desde mediados de los años 50, oficialmente por sus supuestas simpatías de izquierda y su cercanía a figuras vinculadas al Partido Comunista en México en los meses previos de su muerte. Ese expediente, hoy parcialmente desclasificado y disponible en el FBI Vault, confirma la vigilancia, pero la mayoría de sus páginas están fuertemente censuradas, con secciones enteras tachadas, invocando excepciones de seguridad nacional que, 70 años después de los hechos, varios historiadores consideran ya injustificable. Hoover mantenía además, de forma documentada por múltiples biógrafos presidenciales, expedientes privados sobre la vida sexual de ambos hermanos Kennedy, que utilizó en más de una ocasión como forma de asegurar su propia permanencia en el cargo frente a un fiscal general que, en privado, quería destituirlo. Fuente verificable: Sam Giancana y la conexión con la mafia. Sam Giancana, jefe de la mafia de Chicago, mantenía esos mismos años una relación con Judith Campbell Exner, quien, según su propio testimonio ante el comité Church del Senado en 1975, era simultáneamente amante de John F. Kennedy y mensajera informal entre la Casa Blanca y la mafia durante los intentos de la CIA de asesinar a Fidel Castro con ayuda del crimen organizado. La hipótesis de la conexión mafiosa con la muerte de Monroe, sostenida en Wolf y otros, argumenta que Giancana o figuras cercanas a él podrían haber tenido acceso a la casa de Monroe a través de las mismas líneas de comunicación que usaban con Lawford, y un motivo propio: cualquier escándalo que debilitara a Robert Kennedy, que persiguiera activamente el crimen organizado como fiscal general, beneficiaba directamente a la mafia. Al igual que con la hipótesis Kennedy, esto es una línea de investigación documentada por múltiples fuentes que se corroboran entre sí en algunos puntos. La relación Giancana-Exner JFK está confirmada por el mismo testimonio de Exner ante el Senado, pero no
una prueba de que la mafia participó en la muerte de Monroe, específicamente el diario rojo y las notas perdidas. Lo que Monroe escribió y lo que nunca se encontró. Varios testigos cercanos a Monroe en los últimos meses, entre ellos su masajista personal Ralph Roberts y su secretaria Pat Newcomb, coincidieron en entrevistas posteriores en la existencia de un pequeño diario o libreta de tapa roja donde Monroe anotaba, según ellos, nombres, fechas y fragmentos de conversaciones que consideraba importantes, incluyendo detalles relacionados con los hermanos Kennedy y con operaciones de la CIA, de las que, según estos testigos, RFK le había hablado en confianza. Ese cuaderno, al que la prensa y los investigadores del caso bautizaron como el Diario Rojo, nunca fue encontrado por la policía en el inventario oficial de los objetos personales de Monroe la noche de su muerte, pese a que varios testigos afirman haberlo visto en la casa días antes. Fuente verificable. A esto se suma un segundo elemento, distinto pero relacionado: las notas y grabaciones personales de la propia Monroe mantenía con su psicoanalista neoyorquino, el Dr. Marian Chris, y con Grinson en Los Ángeles. Parte de ese material terminó, décadas después, en los archivos de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos como parte de la colección Anna Freud, sin que se haya explicado con claridad la cadena de custodia completa de esos documentos entre el 1962 y su llegada final a ese archivo. Es necesario ser preciso sobre lo que significa y lo que no significa. Que un cuaderno mencionado por varios testigos no aparezca en un inventario policial no prueba por sí solo que fue robado deliberadamente para ocultar su contenido. Pudo perderse, ser destruido por error, o los testigos pudieron exagerar su importancia con el paso de los años y la fama creciente del caso. Pero la ausencia total de ese objeto, del que múltiples personas sin relación entre sí afirman haberlo visto en el inventario oficial, es, como mínimo, un vacío documental real que ninguna investigación posterior ha logrado llenar. ¿Por qué el encubrimiento es la hipótesis más sólida? Lo que distingue este caso de una teoría cualquiera. Este expediente no trata todas las teorías por igual, y es importante decir por qué. A diferencia de otras muertes célebres rodeadas de rumor, el caso de Monroe tiene 3 elementos que los propios historiadores del caso consideran objetivamente inusuales para un suicidio o una sobredosis accidental sin más. Primero, irregularidades del procedimiento reconocidas oficialmente por el propio Departamento de Policía de Los Ángeles y la revisión del fiscal del distrito de 1982. No solo alegadas por biógrafos. Segundo, la desaparición documentada de evidencia física específica, los registros telefónicos, el tejido gástrico, el cuaderno mencionado por múltiples testigos, en un caso de magnitud pública como este. Y tercero, la presencia confirmada mediante registros de vuelo y testimonios que contradicen la negación oficial inicial de Robert Kennedy en Los Ángeles el mismo día de su muerte. Un hecho que la propia oficina de RFK negó durante años antes de que la evidencia lo hiciera insostenible. Ninguno de estos 3 elementos por separado prueba un homicidio orquestado desde el poder. Juntos, sin embargo, son la razón por la que las generaciones de investigadores serios, no solo autores sensacionalistas, han seguido reabriendo este expediente durante más de 70 años. El veredicto, lo que la evidencia realmente sostiene. En Exploradores del Infinito somos rigurosos con los hechos. Cerremos este expediente con lo verificable. Es un hecho de que Marilyn Monroe murió la madrugada del 5 de agosto de 1962 por una sobredosis de barbitúricos y que el veredicto oficial es probable suicidio, no suicidio confirmado. Refleja en las propias palabras legales de la oficina del forense una conclusión sin certezas total. Es un hecho que existió un intervalo de varias horas sin explicación consistente entre el hallazgo del cuerpo y la notificación a la policía reconocido por los propios testigos presentes anoche. Es un hecho que la evidencia física específica, registro telefónico, tejido para análisis toxicológico y un cuaderno personal mencionado por múltiples testigos independientes desapareció o nunca fue recuperada, y que la revisión oficial de 1982 reconoció irregularidades reales, aunque no concluyentes, en el manejo original del caso. Es un hecho confirmado
por registros de vuelo y por testimonios que contradicen la negación pública inicial de Robert Kennedy, estuvo en Los Ángeles el día de la muerte de Monroe. Y es un hecho que, hasta la fecha de este documental, ninguna corte, ningún fiscal, ninguna investigación oficial en los Estados Unidos ha presentado prueba que demuestre, más allá de la hipótesis, que Marilyn Monroe fue asesinada por orden de alguien. La pregunta que este expediente deja abierta no es un si hubo irregularidades. Esas están documentadas, admitidas y en algunos casos reconocidas por las propias autoridades que las cometieron. La pregunta más incómoda y honesta es otra. ¿Cuánta verdad estamos dispuestos a exigir cuando la persona que murió era, en su momento, tratada por casi todos a su alrededor, el estudio, la prensa, los hombres poderosos que pasaron por su vida, como un objeto reemplazable y no como alguien cuya muerte merecía la misma rigurosidad que la de un jefe de Estado? Tal vez la respuesta no está en el expediente del FBI, ni en una cinta que nadie escuchó nunca, ni en un cuaderno rojo que quizás ya no existe. Está en los que decidimos hacer como sociedad con la incomodidad de una mujer demasiado poderosa culturalmente para que su muerte fuera simplemente un accidente sin consecuencias para nadie más. No te decimos que este expediente esté completamente cerrado para quienes buscan la verdad completa. Te decimos con toda la evidencia disponible hasta hoy, dónde termina lo documentado y dónde empieza solamente la hipótesis. Soy tu guía en Exploradores del Infinito. Si este video te abrió los ojos, compártelo, suscríbete y sobre todo no te dejes de preguntar. Hasta el próximo archivo desclasificado.